Amados hermanos, bendiciones y paz del Señor para cada uno de vosotros, paz del Señor para cada uno de los que están viendo y oyendo y escuchando este vídeo. Y hoy he decidido transmitir este mensaje que llevo el día meditando en él también, debido a la lectura bíblica que estamos realizando en nuestra iglesia. En la iglesia siempre hacemos una lectura de leer la Biblia al cabo de todo el año, pero vamos leyendo 2 capítulos por día. Y justamente hoy tocó el capítulo 17 de Éxodo, y a mí ya lleva tiempo llamándome la atención esta palabra, por la cual quiero compartirla, porque es necesario que cada uno de nosotros conozcamos tanto la verdad y, como dice la palabra de Dios, que es necesario también que no olvidamos los engaños y las estrategias del mal, del diablo, de las huestes principales de maldad, porque evidentes son, y sabemos que hoy en día vivimos un tiempo de frialdad, de apatía, en el cual el enemigo está trayendo muchas divisiones dentro de la iglesia, dentro de las familias, en los trabajos, en todo lugar está habiendo muchas divisiones. Y esto es algo que Dios evidentemente no quiere, no está en los planes de Dios. Pero hoy, leyendo las Escrituras, me encontré con este capítulo 17 de Éxodo, que ya había un escrito de esto y un mensaje que ha sido enviado a la iglesia, pero hoy yo lo quiero traer en especial manera para las redes sociales, para Facebook, TikTok, YouTube también, para que la iglesia conozca y sepa, para que cada hijo de Dios tiene que tener conciencia de todas las estrategias del mal y del por qué muchas veces vienen las divisiones en el pueblo de Dios. Y vamos a hablar de un espíritu, vamos a descubrir un espíritu diabólico al cual Jehová le reprenda, que es el espíritu diabólico de Amalek. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué era el pueblo, vamos a ver cuándo viene, vamos a ver a consecuencia del Santo de Dios, el cual habita dentro de nosotros y está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Por eso hoy en esta hora, Señor, te pedimos que tú quites en esta toda distracción, Señor, quites todo impedimento que haya, que quiera traer el enemigo en esta hora, Padre. Por eso hoy te pido, Señor, que tomes el control de este tiempo, de este momento, que bendigas a los hermanos que están viendo, que ven y que verán este mensaje, y que tu nombre por encima de todo sea glorificado, Padre. Porque el fin y el objetivo de todo mensaje de nuestra vida es darte la gloria a ti. Gracias, Señor, gracias. Eternamente agradecido por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque somos un milagro tuyo. Gracias porque siempre has estado fiel en nuestro camino, Señor. Perdona nuestros pecados y hoy danos espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento y de entendimiento en la palabra de Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y el texto del cual vamos a desarrollar este mensaje está en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17 del versículo 1 al 14. Y vamos a empezar. Dice así la palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento que Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y, verso 2, altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés:
pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña de Oded, y golpearás la peña, y saldrán aguas de ellas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos, dice, de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? No. Verso 8. Entonces vino Amalec contra Israel en Refidim. O sea, el pueblo de Amalec vino a pelear contra ellos cuando ellos murmuraron, se quejaron y altercaron. Punto importante a destacar. Vamos a seguir con la lectura. Verso 9. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, o sea, obedecieron, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía, atención a esto, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Punto importante. Cuando Moisés tenía la mano en alto, ganaba Israel. Pero cuando él se cansaba y la bajaba, ganaba Amalec. Verso 12. Y los manos de Moisés se cansaban, dice, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, atención a esto, verso 14 del capítulo 17 de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó Jehová su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, dice, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Wow, verso 16, lo voy a repetir. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Hermano mío, el pueblo de Amalec, el espíritu de Amalec, es un espíritu que hoy sigue vigente y atacando a la iglesia, y atacando a todo hijo de Dios, y atacando a toda familia de Dios. ¿Para qué? Para dividir. La palabra Amalec significa dividir, maldito de Dios y belicoso. Lo voy a volver a repetir. La palabra Amalec significa dividir, maldito de Dios y belicoso. Pero ahora viene una gran pregunta. ¿Quiénes son los amalecitas? ¿De dónde salió los amalecitas? Pues déjamelo explicarte y decirte. Los amalecitas son descendientes de Esaú. Descendientes de Esaú. Un pueblo guerrero y peligroso. En Génesis capítulo 36, versículo 12 dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Amalec es el resultado de una relación ilegítima. El pueblo de Amalec, ese es el resultado de una relación ilegítima. La madre de Amalec es Timna. Y la palabra Timna significa oponer, renegar, resistir y frenar. O sea,
En Amalek podemos ver y ver en estas palabras que es toda la rebelión, todo lo que se pueda rebelar contra lo que Dios ha estimado. El espíritu de Amalek, hermano mío, es la actividad satánica que se levanta contra Dios y aleja a la gente de la iglesia. El objetivo de Amalek es que todos en la iglesia se vayan y dejen de congregarse. Ese es el objetivo principal de este espíritu diabólico. La gente hace que no se congregue, que se autocompadezcan, es decir, son excusas evidentemente carnales. Amalek, como vimos, significa dividir. Amalek lo que quiere hacer, hermano mío, y esto es lo que nosotros, como hijos de Dios, como ministros de Dios, como encargados del rebaño de Dios, es tener en cuenta esto. Porque como dice la palabra de Dios, que no veamos, no tenemos que olvidar cuáles son las maquinaciones del enemigo. Y Amalek tiene y viene y quiere dividir a la iglesia. Amalek quiere dividir tus sueños, dividir tu familia. Toda división que hay dentro de la iglesia es producto del espíritu diabólico de Amalek. Amén. Te lo voy a volver a repetir. Toda división dentro de la iglesia, dentro de los matrimonios, es producto del espíritu diabólico de Amalek. Tristemente, hay matrimonios, familias cristianas que tienen este espíritu en medio de ellos. Y es tan sutil que no se dan cuenta. Hermano mío, recuerda que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y muchas veces tenemos este espíritu metido en los hogares, metidos en la iglesia, y muchas veces no somos capaces ni siquiera de identificarlo, mi hermano. ¿Por qué? Porque siempre vemos que es la persona, en vez de entender ya de una vez por todas que nuestra guerra no es carnal, que nuestra guerra es espiritual, no es material, no es física, hermano mío, pero tenemos armas poderosas en Dios para derribar estas fortalezas, como dice en Dios. Por eso tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios. Por eso tenemos que hacer, como dice Efesios capítulo 6, verso 10, de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Déjame decirte esto, una de las estrategias de este espíritu es que no haya perdón entre las personas. ¿Por qué? Porque evidentemente sin el perdón no puede haber restauración. Si yo no pido perdón a la persona, si yo no perdono a la persona, no puede el Espíritu Santo restaurar esa vida, no puede restaurar mi vida y evidentemente no puede traer reconciliación. Y déjame decirte que a nosotros se nos ha sido dado, se nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación. Una de las estrategias de este espíritu diabólico de Amalek es que no haya perdón entre las personas. El espíritu de Amalek es un espíritu que viene a matar el plan de Dios, el diseño de Dios para ti, para tu vida, para tu ministerio y para tu familia. Te lo voy a volver a repetir. Este espíritu diabólico de Amalek viene a matar el plan de Dios, el diseño de Dios para ti, para tu vida y para tu ministerio y para tu familia, hermano mío. Por eso tú no tienes que dejarle lugar. Tú no tienes que ver que esta guerra que nosotros estamos teniendo, porque estamos en un medio de una guerra espiritual, no en medio de una guerra natural, sino en medio de una guerra espiritual, hermano mío. Y tenemos que revestirnos y vestirnos con toda la armadura de Dios. Vemos que este espíritu diabólico de Amalek vino cuando el pueblo se quejó. Hemos leído cómo en Éxodo 17, de 1 a 3, el Señor probó al pueblo llevándolo a Refidim y lo primero que escaseó que fue el agua.
cuando Dios, déjame decirte, como podemos ver, toda la congregación, versículo 1 del capítulo 17 de Éxodo, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Israel hizo lo que Dios mandó, y cuando Dios manda, lo hace con todo lo necesario y provisto de todo lo que necesitas. Pero siempre Dios te va a probar, y hay algo de lo que te va a hacer escasear para ver si tu corazón es íntegro, si mi corazón es íntegro o no lo es. Y vemos cómo aquí el pueblo probó, lo sacó, lo hizo caminar, y cuando llegaron dice que faltó el agua. La falta de agua era un problema real y natural para el pueblo. Estar preocupado por eso es natural. Pero déjame decirte una cosa, el pueblo, en vez de haberse quejado y murmurado, lo primero que tuvo que hacer es creer en Dios, porque el pueblo ya lo había sacado del pueblo de Egipto, ya lo había sacado con mano poderosa. Una columna de fuego lo cubría por la noche y una nube de gloria los cubría del calor del día. Y aún así el mar rojo había sido abierto delante de ellos, pasando en seco, y aún así se tragaron al pueblo enemigo. Y aún así ellos se olvidaron de las bendiciones que Dios había hecho con ellos. Por eso déjame decirte que es de vital importancia no olvidarnos en los momentos de prueba de todas las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como nos murmuremos y nos quejemos, lo que estamos haciendo es llamar a este espíritu diabólico para que venga a traer división. Porque este espíritu lo primero que ataca son a los debilitados. ¿En qué? En la fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Recuerda lo que dice en Hebreos, que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como pasó aquí, como pasó en este lugar. La incredulidad lo que hace es no creer las promesas de Dios. La incredulidad lo que hace es quitar y olvidar las promesas y los milagros que Dios ha hecho en mi vida y en tu vida, mi hermano. Y hace que nos quejemos. En el momento en el que nos quejamos, y esto te lo digo, no como lo que lo haya ya logrado o alcanzado, sino que aún estoy en el proceso. Pero la queja no edifica, la queja nos destruye a nosotros. Y encima hace que nos pongamos a mal con Dios. Rompe nuestra relación con Dios. Por eso déjame decirte que este espíritu diabólico de Amalek se alimenta de la queja, se alimenta de la incredulidad. Y nosotros, cuando no creemos, cuando nos quejamos, estamos llamando al espíritu diabólico de Amalek. Mira lo que pasó en este pueblo. Este pueblo de Israel no miraron a Dios, no confiaron en su providencia, porque cuando Dios te manda, todas tus necesidades están cubiertas. Cuando Dios manda, todas las necesidades están cubiertas. La falta, hermano mío, de intimidad con Dios provoca la queja. Y le da oportunidades a Amalek para que entre en tu familia, en tu vida y en la iglesia, porque se alimenta de la queja. Por eso la queja no debe, ni debería, ni tiene que estar ni en tu vida, ni en tu familia, y mucho menos en la iglesia. Porque destruye tu vida, destruye tu casa, destruye tu ministerio e intenta destruir a la iglesia. Porque como dice la palabra, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia, pero sí puede destruirte a ti. Cuando hay problemas, es más fácil buscar culpables que buscar a Dios. Por eso déjame decirte que hay que tener mucho cuidado con la queja, con la murmuración dentro de la iglesia, porque al quejarnos contra los pastores, contra los siervos de Dios, contra los líderes, contra las autoridades que Dios puso en la iglesia, lo que estamos haciendo es abrirle una puerta a Amalek para que entre.
Por este motivo hay muchas divisiones dentro del pueblo de Dios. Y lo que tenemos que hacer es cerrar todas las brechas de nuestro corazón, todas las brechas de nuestra vida. Amén. Vamos a leer otro texto que es paralelo a este, que está en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18. Repito, Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18, y dice así: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Este espíritu no tiene ningún temor de Dios. Siempre ataca por la retaguardia, nunca de frente. Te lo voy a volver a repetir. Este espíritu nunca ataca de frente, sino ataca por detrás. Ataca a los débiles, a los ministros y a los siervos que están cansados. Por eso nunca puedes enfrentarte a Amalek cuando estás ayunando, porque estás en debilidad. Tienes que estar lleno del poder del Espíritu Santo para hacer frente a este espíritu, mi hermano. Es un espíritu verdadero y real, que tenemos que identificarlo y reconocerlo delante de la presencia de Dios, denunciarlo, reprenderlo y quitarlo del medio de la iglesia, del medio de nuestras vidas. La queja y la murmuración son las armas por las cuales se alimenta Amalek. Déjame decirte esto: la queja cansa, agota, desgasta e invita a este espíritu diabólico a las que las personas se alejen de Dios. El que se queja se olvida de todo lo que Dios ha hecho en su vida para recordar las cosas del mundo. ¡Oh! Ahora déjame decirte, yo tengo que examinarme a la luz de este texto, a la luz de esta palabra, si hay queja en mí, quitarla. Porque la queja no es del espíritu, es de la carne. La queja no es algo que venga del fruto del Espíritu Santo, ni es constructiva, y eso es una mentira del diablo, que hay críticas constructivas, porque toda crítica es una murmuración y un arma del diablo y una obra de la carne que tiene que ser quitada, renunciada y quitada de nuestras vidas, hermano mío. Este pueblo se había olvidado de que Dios los había sacado de la esclavitud, de que Dios los había sacado de la opresión. Se habían olvidado de que ellos eran maltratados, de que sus mujeres y sus familiares aún eran violadas, y se olvidaron de todo eso y anhelaron las cebollas, anhelaron la esclavitud. Ahora déjame decirte, tú estás anhelando las cosas que tenías en el mundo, tu vida anterior, antes de que Dios te sacara de ese huerto, lo estás anhelando. Y lo digo de esta manera porque yo he pasado por eso y te digo que yo no vuelvo atrás ni para coger impulso. Yo no vuelvo a mi vida anterior ni para coger impulso. Pero sí tengo que examinarme cada día y decir: Señor, yo renuncio a la queja, renuncio a la murmuración. Señor, Dios nos libre y Dios me libre de la queja contra mis pastores, de la murmuración contra mis pastores. Se me parte el corazón cuando veo en las iglesias murmuración y queja, muchas veces aún entre los siervos de Dios, contra el pastorado, sin atender de que esos pastores han sido puestos por Dios. A mí me ha pasado y tengo que pedir perdón a Dios, mi hermano, porque yo no quiero que el espíritu de Amalek venga a entrar a mi iglesia. Y doblego mis oraciones y me arrepiento en polvo y ceniza y me echo delante de la presencia de Dios y pido perdón, porque yo no quiero, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes y potestades de la maldad en las regiones celestes. Amén. Cada vez que nos quejamos y murmuramos contra los pastores y las autoridades de la iglesia, nos convertimos en el objetivo
de Amalek. Muchas veces el murmurador busca gente que refuerce su queja. Lo voy a volver a repetir. Muchas veces el murmurador busca gente que refuerce su queja. La ley de la atracción dice que lo semejante atrae a lo semejante. Es una ley real, natural. Es una ley verdadera. La ley de la atracción, voy a volver a repetirlo, la ley de la atracción dice que lo semejante atrae a lo semejante. El que se queja no quiere que nadie lo desafíe, sino que alimente su miseria. Hermano mío, en la iglesia no hay que alimentar el espíritu de la queja, sino tiene que ser quebrada ante Dios. Tenemos que entrar en la presencia del Señor, que nos va a afirmar y nos dará un espíritu de alabanza, de gratitud, y Amalek será derrotado delante de la presencia de Dios, porque es mucho más fuerte el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Hemos sido sellados, hemos sido llenos, nos ha dado el poder de resurrección por medio de su Espíritu Santo de Dios, mi amado hermano. Muchas veces, déjame decirte esto, la inmadurez muchas veces provoca la queja. La inmadurez provoca la queja. Pero si nos esforzamos en practicar la lectura de la palabra de Dios para que nos sea revelada, el Espíritu de Dios quebrará la queja y la convertirá en alabanza. Imaginaros, porque moriremos a nosotros mismos y de nosotros brotará una alabanza nueva. El Salmo 30, capítulo 11 y 12 dice así: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Isaías capítulo 40 versos 6 y 8 dice: da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Olvidémonos de la queja, hermano mío. Olvidémonos de todo. Porque si te quejas por el lugar donde estás, si te quejas por lo que Dios te ha dado, Dios no te va a llevar al próximo nivel. Porque no te dejará ahí hasta que te arrepientas de lo que has hecho, de lo que dices y de la rebeldía. Dios no me llevará a un próximo nivel. Y muchas veces no crecemos y la iglesia no avanza porque no quiere entender que hay fisuras dentro de ellos, que hay brechas que tienen que cerrar y que hay queja dentro del pueblo. Y no quieren solucionar esos problemas. Y eso es triste, porque Dios quiere dar mucho más, pero a veces nosotros entorpecemos el plan de Dios. Amén. El que se queja es ingrato. Si te quejas por el lugar donde hoy estás, como dijimos antes, Dios no te llevará al próximo nivel. Porque el que es agradecido hoy, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque el que es agradecido hoy, si yo hoy soy agradecido, Dios me llevará al próximo nivel y me hará crecer. Filipenses capítulo 4, versos 11 y 12 dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por todo tenemos que ser enseñados. Aún por la dificultad hay algo que Dios nos quiere enseñar. En vez de quejarnos, digamos: Señor, ¿qué quieres
enseñarme con esta prueba. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Agradecidos en todo momento y en todo lugar. Gratitud no quiere decir conformismo, no es solo decir estoy aquí, sino que es decir, Señor, te doy gracias por donde estoy ahora, pero quiero más. Si somos obedientes en lo poco, Dios nos dará más. Si somos fieles en donde estamos ahora, Dios nos llevará a una gloria superior. Todo se trata de ser odres nuevos, santificados en donde estamos ahora. Amén. Te lo voy a volver a repetir. Si somos obedientes en lo poco, Dios nos dará más. Si somos fieles en donde estamos ahora, Dios nos llevará a una gloria superior. Todo se trata de ser hombres santificados en donde estamos ahora. Santificarse es alejarse de los que alimentan la queja. Júntate los que desafían tu queja. Si te caíste, vuelve a levantarse. Si perdiste una oportunidad, Dios te dará otra mejor. Si tu pasado fue oscuro, tu futuro será glorioso en Dios. Si el diablo trató de destruirte, Dios te dará la victoria en la batalla. Júntate con gente de fe que habla la palabra de Dios para que seas edificado en el poder del Espíritu Santo de Dios. Recuerda que la palabra de Dios dice que todos somos miembros los unos de los otros. El Salmo 91, versículos 5 y 7 dice así: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Déjame decirte que la queja cansa, fatiga el alma y el espíritu. La queja cansa y desgasta. Debemos de estar con gente cerca que ama nuestra libertad con Cristo. Tenemos que aprender a mantener las manos levantadas de nuestros pastores, mi amado hermano. Todo pastor es puesto por Dios. Toda autoridad, dice la palabra de Dios, que es puesta por Dios. Aunque muchas veces no estemos de acuerdo con nuestros pastores, porque a mí también me ha pasado, pero yo tengo que reconocer que yo no soy quien para cortar el manto de Jehová. Tengo que ser un David para tocar el manto del ungido de Jehová. Tengo que ser un David que aunque no esté de acuerdo, que aunque muchas veces pueda llegar hasta sentirme o estar perseguido, pero yo oro por el ungido de Jehová. Porque todo, como dije una vez, necesitamos muchas veces un Saúl en nuestra vida para llegar al objetivo y al plan de Dios en nuestras vidas, hermano mío. Por eso te digo, respeta a los pastores que Dios ha puesto en la iglesia, siempre y cuando estén conforme a la palabra que Dios ha determinado. Pastores elegidos por Dios, pastores ungidos por Dios, obedécelos, sométete a ellos, obedece aunque no estés de acuerdo, porque Dios te levantará. Dios dijo en la palabra de Dios: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea el tiempo, Él va a ser el que te exalte. Porque cuando Él te exalte, nada te derribará, ni nadie te derribará. Tenemos que aprender, hermano mío, a no bajar, a sostener los brazos de nuestros pastores, de nuestros líderes, a no bajar los brazos, a orar por ellos con clamor, con ayuno. Porque de esa manera estaremos trabajando unidos, sabiendo que esta guerra no es natural, sino que es espiritual.
Tenemos que aprender a levantar las manos de nuestros pastores. Levantemos sus manos con oración, con ayuno, con clamor, con intercesión, en el Espíritu Santo de Dios. Nuestros pastores, mi hermano, levantan nuestros brazos también con sus oraciones, también con sus ayunos, porque es así como la iglesia debe y tiene que funcionar. Efesios capítulo 4, versículos del 15 al 16, dice así: sino en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, para que venga a nosotros, intenta un acto profético, es una declaración. Cuando Moisés levantó las manos, lo que hizo fue un acto profético. ¿Por qué un acto profético? Es una declaración en lo de destruir, y se vence dejando la queja, dejando la rebelión, siendo manso, sometiéndote y obedeciendo y aprendiendo a trabajar y a perfeccionar las acciones y oraciones que tienen altar. Hay directores de alabanza y directores de alabanza que tienen altar. Hay obreros y obreros que tienen altar. De esto se trata, de que por la oración, por la intercesión, por una constancia de levantar y mantener el altar en oración encendido, se vence el espíritu diabólico de Amalek. Moisés, hemos visto que cuando ganó la batalla, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 15 del capítulo 17, levantó un altar. Moisés edificó un altar, dice, y llamó su nombre Jehová Nissi. Por eso te voy a volver a repetir esto, porque ahora se entenderá mejor. Hay cristianos y cristianos con altar. Hay predicadores y predicadores con altar. Hay oraciones y oraciones que tienen altar. Hay directores de alabanza y directores de alabanza que tienen altar. Hay obreros y obreros que tienen altar. Todo depende de la oración y de la relación que tú y yo tengamos con el precioso Espíritu Santo de Dios. Y ya para terminar, hermanos, porque hasta aquí hemos llegado, déjame decirte esto. Punto 1. Levantemos nuestras manos contra Amalek y reprendamos toda división que quiera entrar en la iglesia y en nuestra familia. Perdón, voy a rectificar. Levantemos nuestras manos contra Amalek y reprendamos toda división que quiera entrar en nuestras familias y en la iglesia. Amén. Levantemos como reyes y sacerdotes que somos, como esa identidad que Dios nos ha dado de hijos de Dios, de ser reyes y sacerdotes. Levantémonos como reyes y sacerdotes que somos en favor de nuestros hogares, en favor de nuestras iglesias. Desechemos toda queja y bendigamos la iglesia, bendigamos la familia, bendigamos la unidad para victoria y alabanza y gloria del nombre de Dios. Se vence a Amalek trabajando en unidad, despiertos, velando, orando y ayunando. Dios manda a salir a pelear y ordena a derrotar a Amalek. No debemos desmayar entre prueba y prueba. Amén. Así que bueno, hermanos, hasta aquí este mensaje de la palabra de Dios. Anhelo y deseo que te sea de gran edificación y de que sepas que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Señor y Padre, te doy gracias por este tiempo, por este momento, por tu palabra. Gracias porque tú realmente eres bueno, fiel, justo y verdadero. Gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que perdones en nuestra vida, si en nuestros corazones ha habido y hay queja contra los pastores o autoridades en nuestra iglesia. Hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor, de esta rebeldía, de la murmuración, de la queja contra tus siervos. Hoy queremos restaurar el altar, Señor, de oración, volver a la obediencia, a la mansedumbre, a la templanza y al sometimiento a nuestros pastores, Señor.
a trabajar por la unidad en nuestros hogares, a ser mansos, humildes de espíritu, Señor, y a revestirnos del poder de tu Espíritu Santo y manifestar el fruto de tu Espíritu en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre. Porque contra tales cosas no hay ley. Señor, ayúdanos a renunciar a lo que nosotros, a renunciar a nuestra rebeldía. Y hoy queremos renovar nuestra relación total contigo. Señor, en esta hora te pido por todos los que están viendo, que ven y que verán este mensaje. Que restaures las familias que están rotas. Que restaures, Señor, las divisiones posibles dentro de la iglesia. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu diabólico de Amalek sobre las familias que lo están viendo, que ven y verán, sobre nuestra familia y sobre la iglesia, sobre tu iglesia y sobre tu amada. Todo espíritu de murmuración, queja y rebeldía sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no somos nada. Te necesitamos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que la paz de tu Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre los corazones de las personas. Señor, si hay alguna persona que esté debilitada, que esté cansada, que hoy, Señor, pueda renovarse y restaurarse esperando en ti, Señor, porque los que esperan en Jehová recobrarán nueva fuerza. Correrán y no se cansarán, Señor, caminarán y no se fatigarán, extenderán sus alas como las águilas, como dice tu palabra. Por eso hoy te doy gracias por esta palabra, Señor, que no es mía, sino viene de ti. Bendice este tiempo precioso y hermoso, y bendice los hogares, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano mío, gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación, nos volvemos a ver pronto, y gracias por tu entusiasmo. Que Dios